De segur que continuarem parlant del tema, perquè volem presentar als nostres telespectadors qui ens acompanya a la taula avui. Està amb nosaltres el president de l'Associació Valenciana d'Empresaris per a fer-nos una valoració sobre la situació econòmica actual de la comunitat. Vicente Boluda, molt bon dia. Què tal? Buenos días. Hi ha moltes dades que parlen de la recuperació. Vostè en alguna entrevista sí que ha apuntat del treball que està fent des de la Generalitat, que considera que algunes reformes són molt correctes, però que encara queda recorregut. Ens agradaria saber quin recorregut és ese i com veu el panorama en estos moments. Bueno, en estos momentos, como vaticinamos ya en el mes de abril, la economía está, yo creo que tocó fondo antes del verano y poco a poco va recuperándose. Si bien es verdad, se está recuperando de forma macroeconómicamente, pero a lo que la microeconomía, o lo que diríamos, la gente de la calle todavía no lo nota o no lo percibe esa mejora. Esa mejora que tardará todavía meses en percibirse, ¿no? Creo que las reformas que se están haciendo son importantes desde el Gobierno central y desde la Generalitat. El plan de ajuste que tiene es importante y tiene que seguir profundizando en él y desde luego, como tú decías, recorrido tiene, ¿no? Recorrido tiene. Parlem, per exemple, d'ací de la Comunitat Valenciana, apuntar als nostres que podrien, o almenys que donen algunes dades positives econòmiques, com és el turisme o com són les exportacions. En el turisme, què és el que podríem fer per a optimitzar aquest sector estratègic? Bueno, yo creo que en la Comunidad Valenciana hay empresas que se dedican al turismo bien hechas y bien conceptuadas, que están llevándolo a cabo y la verdad es que el resultado es positivo. Yo, de todas maneras, sí que nosotros creemos que habría que darle una segunda vuelta al turismo y habría que apostar un poquito más por la calidad. Por la calidad de los servicios. Yo me gustaría que desde Generalitat se impulsara un poquito más pues el tema de las escuelas de formación en hostelería. Yo me iría más hacia un modelo francés, donde hay unas magníficas escuelas allí dependiendo de los ayuntamientos, porque es un Estado central con los ayuntamientos fuertes, no es como el nuestro que tenemos un régimen autonómico. Y unas escuelas de formación francamente magníficas, donde se les da oportunidad además a los chicos jóvenes, donde se les proporciona empleo, no tantos mini-jobs, sino empleo durante las épocas estivales y que tienen turismo y están formados. Y además yo creo que debemos de centrarnos un poquito ahora en el buen servicio, de otras cosas, porque muchas veces el turismo, y más el que viene de la Comunidad Valenciana, es bastante turismo de boca a boca. Es turismo que repite, es un turismo familiar que viene además de Europa. Si el servicio que obtiene es un servicio de calidad, seguirá volviendo. Porque si no, si optamos Tenim molta competència en l'altra part, no? Exactament. En el tema, per exemple, de les exportacions, que també és un sector que està tirant en les últimes xifres de l'economia valenciana, considera també que s'han de fer esforços amb altres polítiques? Se están haciendo ya y la verdad es que la Comunidad Valenciana es una comunidad exportadora. Los principales productos que aquí se producen son productos que se exportan, empezando desde la cerámica de Castellón, donde se está empezando a defender, donde se han incrementado mucho las exportaciones, acabando pues pasando por Valencia, los coches, los cítricos, el calzado. O sea, es una comunidad muy exportadora, ¿no? Yo creo